Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Espero que estén gozando y que aprendan mucha palabra el día de hoy. ¿Cómo están ustedes, iglesia? Amén, gloria a Dios. Me alegra verlos. Oremos por los que no están aquí para que el Señor les bendiga y les fortalezca. Y los que estamos aquí, pues hay que leer la Biblia. Amén. Gloria a Dios, es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a leer la Biblia juntos. Continuamos con nuestro estudio de la carta primera de Corintios. Amén. Y hoy estamos ya en el capítulo 11. Amén. Capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre mío, te doy gracias por la bendición que nos has dado de estar en tu casa de oración el día de hoy para poder adorarte y escudriñar tus sagradas escrituras. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder crecer en la revelación de tu palabra, Señor, y seguir avanzando en tu reino. Capacítame, Padre mío, utilízame para hablar palabra que sea comprensible, entendible y edificable, Padre, al oír del corazón de tu pueblo, para que sus vidas sean bendecidas en esta hora y tu nombre alabado a través de mi pequeño esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a iniciar, hermano, amén, desde el verso 2. Recuerde que el verso 1 fue la finalización del capítulo 10, amén, donde él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, amén. ¿Y de qué es de lo que debemos ser imitadores de Pablo? Amén, así como es esforzado de imitar eso de Jesucristo, amén. Es de lo que él terminó, amén, el verso 33 del capítulo 10, cuando dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. En eso tenemos que imitar a Pablo, amén. Eso es lo que Pablo imitaba de Cristo. ¿Qué imitaba Pablo de Cristo? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Amén. Eso es lo que tenemos que imitar de Pablo, y eso es lo que Pablo imitaba de Jesucristo. El verso 24 lo hace más pequeño, donde él dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Amén. Eso es lo que Pablo hacía, eso es lo que nosotros tenemos que imitar de Pablo, eso es lo que Pablo imitó de Jesucristo. Amén. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto nos va a asegurar, hermano, de ser cristianos reales. Amén. Realmente amar al prójimo, amén, como a nosotros mismos. Y realmente bendecir nuestra iglesia, bendecir nuestra congregación y poder, amén, mantener una unidad como cuerpo de Cristo. Amén. Y el verso 1 del capítulo 11, hermano, donde dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, es la finalización de Pablo de lo que él comenzó a enseñar conforme a las preguntas que se le hicieron iniciando el capítulo 7. Amén. Allí en el verso 1 del capítulo 11 finalizamos eso. Amén. De lo que fue el capítulo 7, amén, en adelante hasta este verso 11, el verso 1 del capítulo 11 finaliza todo lo que él estaba contestando en cuestión de las preguntas que se le habían hecho. Verso 2, iniciamos nueva temática. Amén. Prácticamente Pablo vuelve otra vez a empezar a corregir, amén, a disciplinar, amén, a la iglesia en Corinto, así como había iniciado a hacerlo en el capítulo 1. Amén. Ya terminó él de contestar preguntas que se le habían hecho, y ahora aquí en el verso 2 él nuevamente va a reiniciar su disciplina hacia esta congregación. Amén. Ok, verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Este verso, hermanos, se me hace un poquito chistoso, porque pues usted y yo hemos estado estudiando Primera de Corintios y sabemos muy bien que Corintio no ha seguido todo al pie de la regla, y eso es lo que Pablo está regañando en ellos. Amén. Y el hecho de que diga eso en el verso 2, amén, del capítulo 11, amén, pues es curioso que él esté haciendo esto, porque sabemos que lo que ha estado haciendo desde el capítulo 1 es corrigiendo el hecho de que no han estado haciendo las cosas bien. Mas sin embargo en el verso 2 dice: os alabo. Amén. Os alabo, hermanos. Amén. O sea, los elogio, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal
y como las entregué. Pero sabemos que ellos estaban fallando en esas cosas. Amén. Y eso, hermano, cuando tú conoces el corazón de Pablo y ya tienes tiempo estudiando sus epístolas, no te sorprende de él. Porque Pablo, aparte de ser apóstol, tenía corazón de pastor. Y como pastor sabemos que a veces tenemos primero que hablar algo que hablar del corazón para después traer la disciplina y traer la palabra fuerte. Eso es literalmente lo que está haciendo Pablo. Pablo simplemente está volviendo a preparar al pueblo para que otra vez está a punto de soltar, que es simple más disciplina. Si usted vuelve a leer el capítulo 1 de Primera de Corintios, se va a dar cuenta que dice exactamente lo mismo. Antes de empezar a darles fuerte con el martillo, primero habló bien de ellos. Amén. Y después de hablar bien con ellos, ya empieza, ¿verdad?, a hablar por todas las cosas que él tenía que corregir, amén, a disciplinar, amén. Más aparte, hermano, que en sí Pablo no está mintiendo. Cuando él dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí, es bastante obvio, hermano, que había personas en Corintio que sí se acordaban de él. Amén. A pesar de que había gente en Corintio que lo estaba cuestionando y poniéndose en contra de él, por eso hay todo un capítulo donde él pone su defensa, que ya lo estudiamos. Amén. Sí había gente en Corintio que se estaba oponiendo en su liderazgo, pero no eran todos, hermano. No eran todos. De hecho, cuando se estaban dividiendo, uno de esos líderes, ¿quién era? Se estaban dividiendo entre Pedro, Apolos, y también se estaban dividiendo por Pablo. Quiere decir que había gente en ese pueblo que sí amaba y se acordaba y estimaba a Pablo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, Pablo, ¿verdad?, está siendo sabio, está siendo astuto, no está mintiendo. Amén, gloria al Señor. Simplemente está dando palabras, ¿verdad?, que van a ayudar a ablandar el corazón del pueblo. Amén, para prepararlos nuevamente para la disciplina dura, amén, que está a punto de soltar en este capítulo. Y dice, retener las instrucciones tal como las entregué. Esta es una referencia, hermano, al hecho de que a pesar de que Corintio estaba fallando en muchas cosas, aún así se estaba esforzando en el evangelio, hermano. Todos los errores que estaban teniendo no quita el hecho de que estaban tratando de ser cristianos. No quita el hecho de que estaban tratando de ser iglesia. No quita el hecho, ¿verdad?, que aún se congregaban, aún adoraban a Dios. Amén, aún estaban sirviendo, aún estaban cumpliendo con ciertas funciones. En cierta manera, seguían cumpliendo con las instrucciones de la fe, pero simplemente que se estaban equivocando en muchas cuestiones. Amén. Es simplemente una manera astuta y sabia de Pablo de no mentir, pero al mismo tiempo, amén, de hablar palabras que van a ablandar el corazón del pueblo para prepararlos para la palabra fuerte que está a punto de soltar. Amén. Vuelvo a repetir, si usted estudia las epístolas paulinas, que es lo que estamos haciendo, usted se va a dar cuenta que Pablo tenía la tendencia de hacer esto antes de soltar algo duro, primero alabarlos. Amén. Y creo que de aquí tal vez viene el consejo que una vez el pastor Claudio me dio. Una vez el pastor Claudio me aconsejó a mí y dijo, mira, cuando vayas a regañar a alguien, a corregirlo, primero dile algo bueno. Y dice, primero dile lo bueno de él y después suéltale lo malo. Amén. Después suéltale lo duro. Así me aconsejó. Y ahora entiendo por qué me dio ese consejo y de dónde lo sacó. Amén. Porque eso es la práctica de Pablo. Amén. Eso es lo que Pablo está haciendo. Amén. Verso 3. Pero quiero que sepáis. Amén. Aquí Pablo les está recordando, amén, de una de esas enseñanzas y instrucciones. Amén. Y antes, amén, de pasar a la fuerte exhortación, amén, primero está recordando, amén, cuestiones de un orden, amén, que se había establecido. Amén, y Pablo está recordándoles, amén, concerniente este orden. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ok, hermanos, estamos a punto de tocar, amén, un tema muy controversial, amén, específicamente en la iglesia cristiana hispana. Amén, es donde más se ve esto, más que en la iglesia americana. En la iglesia americana casi no se ve esto. Amén, es más en la hispana. Amén. Antes de tocar este tema, hermanos, estas reglas de interpretación que usted tiene que entender. Amén. Una
es que siempre tiene que tener la ley por fundamento a la hora de interpretar la palabra de Dios. Porque una de las razones, hermano, por lo cual tenemos tantas iglesias cristianas gentiles que han creado nuevas tradiciones y mandamientos es porque han hecho la ley de Dios a un lado. Y cuando tú interpretas el Nuevo Testamento, hermano, sin tener en mente la ley de Dios, tú vas a usar cualquier capítulo, cualquier texto para crear tradiciones y crear dogmas, hermano, que ni siquiera existen en la ley. Pero cuando tú mantienes la ley como fundamento y cuando tú estás leyendo el Nuevo Testamento y te topas con algo, amén, que tal vez tu manera de interpretarlo quiera crear un mandamiento de ello, si tú mantienes la ley como fundamento no te lo va a permitir. Porque tu manera de interpretar tal vez esté queriendo, amén, establecerlo como un mandamiento, pero te recuerdas de la ley y sabes que con la ley no dice nada de eso. Entonces eso te obliga a ti, hermano, a recapacitar, te obliga a volver a pensar, amén, y hacerte la pregunta, ¿no? Entonces yo estoy malentendiendo eso, amén, porque en la ley no hay ningún mandamiento que diga eso. Y yo no soy nadie para crear nuevos mandamientos por mi manera de interpretar el Nuevo Testamento, hermano. Nadie puede crear nuevos mandamientos. Amén. Los gentiles han dado el mismo derecho que los fariseos. Por su manera de interpretar han creado nuevos mandamientos y nuevas tradiciones que no tenían nada y no tienen nada que ver con la ley. Eso es lo importante de mantener la ley como fundamento a la hora de interpretar el Nuevo Testamento, que nunca te va a dejar a ti crear un nuevo mandamiento por tu manera de leer el Nuevo Testamento. Nunca te lo va a dejar. Amén. So, tú tienes siempre que mantener la ley como fundamento a la hora de interpretar el Nuevo Testamento. Amén. Y otros consejos, amén, prácticos es de siempre mantener el texto en su contexto. Amén. Ya sea del capítulo, del mismo libro o de todo, amén, la Biblia. Gloria al Señor. Un buen intérprete, hermano, siempre aprende a armonizar la palabra de Dios, porque la palabra no se contradice. Pero si tu manera de interpretar la palabra está contradiciendo otra porción de la palabra, eso otra vez para ti es una alerta roja. Eso tiene que a ti darte a entender que hay algo que estás mal entendiendo. Por ejemplo, las personas que enseñan que en la iglesia no se puede hablar lenguas, que es uno de los temas que vamos a tocar en 1 Corintios, que en la iglesia no se puede hablar lenguas. Además, sin embargo, en Hechos miramos que cuando estaban juntos y tenían sus cultos, amén, y estaban adorando y se manifestaba el Espíritu, todos hablaban lenguas al mismo tiempo. Amén. Entonces, eso no armoniza con eso. Amén. Y la manera en que ellos, ¿verdad?, tratan de aplicarlo es de que dicen que el libro de Hechos no es doctrinal, solamente histórico, que no lo puedes tomar como tal. Eso también va en contra la revelación del resto de la palabra, porque una porción en la Biblia me dice que toda la escritura es apta para enseñar. Eso incluye el libro de Hechos, que es apta para doctrinar. El libro de Hechos no solamente es un libro histórico, es un libro doctrinal. Amén. Pero cuando tú tienes el hábito, hermano, de interpretar la palabra armonizándola, nunca te va a permitir, amén, crear falsas ideas, sino que te va a ayudar a ti. ¿Sabes qué? Pues esto contradice aquello, entonces yo estoy malinterpretando esto. Y va a empujarte a que tú te esfuerces a tratar de entender bien lo que estás malinterpretando. Amén. Siempre mantener la ley como fundamento, siempre esforzarte en armonizar la palabra. Amén, porque la palabra no se contradice, el hombre la contradice, la palabra no se contradice. Amén. A la hora de interpretar, tú tienes que asegurarte que tu interpretación está armonizando con el resto de las escrituras. Amén. Y siempre mantener textos en su contexto, amén, sea del capítulo o del libro, y siempre estudiar el original. Amén. Siempre estudiar el original, porque eso te abre las puertas a más entendimiento, hermano. Amén. Recuerde que las traducciones están muy limitadas, hermano. Están muy limitadas porque el lenguaje griego y hebreo es muy grande, por el hecho de que es un lenguaje corto. El inglés es un lenguaje muy grande, hermano. Amén. Y hay una palabra para todo. ¿Y eso qué significa? Que usualmente las palabras tienen un solo significado, porque es un lenguaje grande. Amén. El lenguaje hebreo y griego es un lenguaje pequeño. ¿Qué significa eso? Que una sola palabra se va a significar un montón de cosas, hermano. Amén. Por ser un lenguaje pequeño, una sola palabra tiene muchísimo significado. Amén. Con dos palabras te pueden soltar una oración, cuando nosotros una oración nos puede tomar como 5 o 6 palabras. Amén. Gloria a Dios por ese mismo hecho.
porque el lenguaje hebreo y griego es mucho más rico, hermano, demasiado más rico en significado. Amén. So, siempre es, ¿verdad?, de mucha ayuda y necesario estudiar el original. Por ejemplo, este texto que acabamos de leer, el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Lo que estamos a punto de leer, hermano, Pablo está hablando específicamente de matrimonio. Varón, la palabra griega que se usa allí tiene que ver con esposo. Y mujer, la palabra griega que se usa allí tiene que ver con esposa. Eso ya te va a ayudar a entender mucho más, hermano, lo que estamos a punto de leer. Porque ya te va a abrir la mente y va a entender que no está hablando simplemente de cualquier hombre y no está hablando simplemente de cualquier mujer, sino que está hablando de un esposo y de una esposa. Amén. Eso le va a dar mucho más entendimiento a lo que estamos a punto de estudiar. Vuelvo a leerlo con esa revelación, pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo esposo y el esposo es la cabeza de toda esposa y Dios es la cabeza de Mesías. Amén. Dios es la cabeza de Mesías porque obviamente Cristo es Dios manifestado en carne y como hombre, como hijo se tuvo que sujetar al Padre. Amén. Gloria al Señor. Pero la cabeza de todo esposo es ¿quién? Cristo. Y la cabeza de toda esposa es ¿quién? El esposo. Amén. Estamos hablando de esposo y esposa. Amén. La única cabeza de mi esposa soy yo, hermano. No es todo varón. Amén. Aquí estamos hablando de esposo y esposa. Amén. Nadie más es cabeza de mi mujer más que yo. Amén. Ningún otro varón tiene la misma autoridad que yo tengo sobre ella que yo. Y cuidado que alguien te trate de tomar autoridad como la mía porque se la va a ver conmigo. Así no jugamos así. La cabeza de una mujer es su esposo, no los millones de hombres que existen en esta tierra, amén, sino su esposo, amén. Estamos hablando de matrimonio, hermano. Así que la cabeza del esposo, obviamente, hermano, estamos hablando de un matrimonio sano en el cual todos están convertidos, ¿verdad? Así que en un matrimonio, ¿verdad?, sano, pues obviamente el esposo se esfuerza en vivir para el Señor y eso convierte a Cristo su cabeza. Amén. La esposa se esfuerza en hacer las cosas como el Señor demanda de ella y si es ayuda idónea, automáticamente en ese esfuerzo, amén, su cabeza es el esposo. Amén. Esto va a ayudar a entender mucho más lo que estamos a punto de leer, ¿no? Entender que se está refiriendo Pablo a una relación matrimonial. ¿Ok? Verso 4. Todo esposo que ora o predica con la cabeza cubierta afrenta, deshonra su cabeza, o sea, su autoridad. Todo varón que ora profetiza con la cabeza, está hablando de esposo, recuerden. Todo esposo que ora o predica con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, deshonra su autoridad como esposo, deshonra su autoridad, amén, como esposo en su matrimonio. Gloria a Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Amén. En la cultura judaica, hermano, y algunos enseñan que también en la cultura romana de aquellos tiempos era así, amén, pero en la cultura judaica, la mujer hebrea cuando se casaba se ponía velo. Era un velo específico, no el velo que hoy en día se ve en las denominaciones gentiles cristianas que parece que tienen más un moñito, nada que ver con eso. Amén, era un tipo de velo específico que simbolizaba, amén, su casamiento con un varón, que ella estaba sujeta a un hombre que ella tenía cabeza por encima de ella. Ese tipo de velo, Pablo está diciendo, amén, que el esposo no se lo tenía que poner. ¿Por qué? Porque es un acto femenino. Amén. Él como esposo, al estar participando en una tradición femenina, ¿qué está haciendo? Pues está deshonrando, amén, su masculinidad, está deshonrando, amén, su autoridad como esposo y hasta está llegando al extremo de decir que es homosexual. ¿Por qué? Porque está practicando una tradición que concerniente a la mujer.
y específicamente a la esposa. Amén. Y un hombre que está tratando de predicar la palabra y orar por personas y ejerciendo tradiciones y culturas que son específicamente para la mujer, no se ve bien, hermano. Amén. Es, por ejemplo, nuestra cultura. En nuestra cultura, hermano, no es masculino que un hombre se ponga falda. Amén. Hay culturas alrededor de esta tierra donde sí es visto como algo masculino en su cultura. Pero en nuestra cultura no es así, hermano. Por lo tanto, si yo me subo a predicar con falda, amén, estoy deshonrando mi masculinidad, estoy deshonrando, amén, mi estatus como cabeza, amén, y hasta estoy llegando al extremo, amén, por cuestión de nuestra cultura, decir que soy homosexual, porque estoy practicando, amén, una tradición, amén, cultural que no concierne al hombre, sino a quién, a la mujer. Amén. De eso estamos hablando, hermano. ¿Ok? Cuando Pablo dice eso, no se está refiriendo a cachuchas. Una vez alguien me dijo, ¿por qué orar con cachucha? Pues, ¿por qué no puedo orar con cachucha? ¿Quién te dijo que no puedo orar con cachucha? Amén. Veníamos a las 5 de la mañana a orar el tiempo atrás, hermano, estaba bien frío. Yo no era cachucha, me ponía beanie, gorro. Amén, hermano, a mí las orejas se me ponen moradas. Es lo primero que se me congela, no sé por qué. Amén, pero estas orejotas que tengo, amén, funcionan como receptores, antenas, amén, del clima, ¿verdad? Y es lo primero que se me enfría, hasta me empiezan a dar punzadas y dolor de cabeza. Soy yo, pues obviamente no, yo pongo gorro y yo voy a con gorro. Amén, a mí me vale un gorro. Pero yo me ponía gorro y una vez nos visitó alguien, ni siquiera parte de la congregación, pero se ofendió. Porque el pastor estaba orando con gorro y yo sé que ella proviene de una organización también hispana, cristiana, donde enseñan, ¿verdad?, que la mujer siempre tiene que tener velo y que el hombre nunca puede tener nada encima. Amén. No voy a extender de nombres porque no estoy aquí para ofender ningún movimiento ni ninguna organización. Amén. Pero yo sé que provenía de ese movimiento y sacan esas enseñanzas de estos textos, hermano. Pero voy a repetir, cuando tú mantienes la ley como fundamento, no te permite crear mandamientos. Y no hay ningún mandamiento en la ley que le dice que al hombre nunca se puede poner algo encima para cubrirse la cabeza. Ninguno. De hecho, Jesús se cubría la cabeza, hermano. Amén. Ellos tenían un tipo, ya se me olvidó el nombre hebreo. Amén. ¿Tú recuerdas? ¿Cuál? Lo que usaba. La kippah. ¿Cómo? ¿Kippah? ¿Gorrito? No el gorrito, pero ¿cómo se llama el gorrito? Kippah. ¿El kippah? La kippah. Amén. Eso es otra cosa que los judíos usan para orar. Amén. Que según es para que les dé privacidad e intimidad en su tiempo de oración. Pero había otra cosa, ¿no?, que también se ponían el tirito. No, creo que empezaba con teco, no recuerdo. Tefilar, para hacer el tefilar. No me acuerdo el nombre. Bueno, no recuerdo el nombre, hermano, pero había algo con lo cual se cubría. Amén. Y obviamente, hermano, pues aquellos tiempos, ¿verdad?, con el solazazo, ¿usted cree que no sé? Y predicando en el desierto, ¿verdad?, al pleno día, ¿verdad? Pues ellos, ¿verdad? Y los rabinos tenían sus cositas, ¿verdad?, con el cual se tapaban. Amén, gloria a Dios. Cuando aquí habla, ¿verdad?, de que del esposo, recuerda, estamos hablando de matrimonio, ¿verdad? En primer lugar estamos hablando de un esposo, no estamos hablando de todo varón. Está hablando algo específico que concierne a un esposo. Amén. Que eso que su esposa se pone para mostrar que ella es ayuda idónea y que está sujeta a un varón, eso él no se lo tiene que poner porque eso es femenino. Y no está bien que él esté predicando la palabra y usted orando por personas, practicando de tradiciones femeninas. Eso da mal testimonio, hermano. Así como daría mal testimonio que yo me pusiese una falda. Amén. Aunque haya culturas, no somos parte de esa cultura, ¿verdad? Así que eso daría mal testimonio de mi parte. Verso 5. Pero toda esposa que ora o predica con la cabeza descubierta, profetizar tiene que ver con predicar, hermano. Se lo estoy tratando de simplificar para que usted entienda más. Pero toda mujer que ora o predica, ¿puede la mujer orar? Acaba de decir que sí. ¿Puede la mujer predicar? Acaba de decir que sí, hermano.
amén, pero tiene un orden, pero sí lo puede hacer, amén. Y cuando habla de orar y predicar, está hablando en contexto de culto, estamos hablando en contexto de cuando nos reunimos como congregación, hermano. Amén. Hay unos que dicen que esto nomás es para cuando la mujer está afuera. No, hermano, aquí está hablando en contexto de culto, está hablando en contexto de cuando estamos reunidos. La mujer puede orar, amén, y puede predicar. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. ¿Deshonra a quién? Su esposo. Deshonra a su esposo, porque lo mismo es que si hubiese rapado. ¿Por qué es que esa tradición, que cuando esa mujer hebrea se casaba, amén, o en la cultura de Corintios, amén, se casaba y ella tenía que ponerse ese velo, amén, ese tipo de velo que mostraría que ella ya estaba casada? Si no se lo pone, ¿por qué está deshonrando a su esposo? Porque está diciendo que está soltera. Está diciendo que esa tradición es una tradición que tiene que ver con la mujer mostrando respeto a su varón, a su esposo. Si ella no cumple con esa tradición, ¿qué está mostrando según la cultura? Falta de respeto a su esposo. Amén. Si hay algo muy similar a nuestro tiempo en la cultura americana, de cuando un hombre y mujer se casan, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No nos ponemos velo, la mujer no se pone velo, se pone ¿qué? Anillo. La mujer americana, lo primero que hace cuando se enoja con su esposo, ¿sabe qué es? Porque está enojada, está tan enojada. Conozco a la mujer americana, está tan enojada y se lo quita. Amén. ¿Por qué ella hace eso? Porque ella sabe muy bien, conforme a su cultura y su conciencia, que al hacer esto, amén, le va a doler a él. Porque le está faltando el respeto a él, hermano. Amén. O sea, todo eso tiene que ver con cultura y tradición. Amén. Una mujer de aquellos tiempos, amén, y en la cultura judaica, si ella, amén, no participaba de esta tradición, ella estaba deshonrando a su esposo. Porque esta tradición era una tradición que era para mostrar respeto a su marido. Pero si no participa de ella, pues está faltándole respeto a su marido, porque en la cultura de ellos está diciendo: yo estoy soltera, estoy disponible, no tengo marido, no tengo esposo. Amén. Y por lo tanto dice Pablo, fuese como si estuviese rapada. ¿Por qué dice eso? Volvemos a cultura, hermano. Y aquí es donde vemos qué tan importante es conocer cultura, hermano, para no malinterpretar. Cultura judaica primordialmente, porque este libro es un libro que judío, judaico, hermano. Cultura judaica, pero también cultura, amén, en la cual el judaísmo estaba formando parte de, como cultura romana en el tiempo de Jesucristo, griega, la cultura griega todavía tenía mucha influencia en aquellos tiempos, amén, o dependiendo del libro, amén, cultura babilónica, etcétera. Amén, que estés leyendo de la Biblia. Pero es tanto muy importante mantener la cultura judaicamente como amén, el tiempo en el cual el judaísmo estaba siendo practicado. En aquellos tiempos, hermano, una prostituta se identificaba por no tener cabello. Por eso dice Pablo, la esposa que no se pone velo a la hora de casarse, pues es como si estuviera rapada, porque está diciendo lo mismo que una prostituta: yo estoy disponible. Es lo que está diciendo Pablo, hermano. Amén. Y aquí miramos la importancia, hermano, de mantener, amén, de mantener la cultura, amén, apropiada entre la iglesia. Hay ciertas cosas en nuestra cultura, hermano, que obviamente tenemos que desechar. Pero hay ciertas cosas de nuestra cultura con las cuales sí debemos de cumplir. ¿Por qué, pastor? Porque nos va a ayudar a dar un buen testimonio con el pueblo con el cual estamos tratando de evangelizar, hermano. Por eso, amén. ¿Y qué nos acaba de enseñar Pablo en el capítulo anterior? No procuren su propio bien, sino el de otros. Y para eso tú tienes que mantener la cultura en mente, hermano. Amén. Para cumplir con eso. Amén. Obviamente apartarte de las cosas que son malas concernientes en nuestra cultura, pero las cosas que son sanas, hermano, y que van a ayudarnos a dar un mejor testimonio, pues tenemos que cumplir con ello, hermano, porque no se trata de nosotros, se trata de los demás.
Pero toda esposa que ahora predica con la cabeza descubierta deshonra a su esposo, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Verso 6. Porque si la esposa no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la esposa cortarse el cabello o raparse, que se cubra, cumple con la tradición. Amén. Cumple con la tradición y muestra que eres una esposa. Muestra que estás casada. Amén. Si, ¿verdad?, tú quieres ir en contra de esto y dar un mal testimonio, pues rápate. Amén. O sea, rasúrate la cabeza. Porque estás mostrando con tu mala acción, amén, que tú no estás casada y no estás dispuesta a mostrar el respeto a tu marido que se merece. Entonces, pues córtate el cabello. Amén. Rasúrate. Pero si te es vergonzoso, entonces haz bien. Haz lo que es correcto y apropiado para dar buen testimonio como esposa. Amén. Verso 7. Porque el esposo no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria ¿de quién? Del esposo. Amén. Ok, hermanos. Aquí, en el verso 7, déjenme ver, verso 7, verso 9. Sí, verso 7, verso 8 y verso 9. Aquí ya en la palabra griega para varón y mujer, ya se está usando en un término general. ¿Ok? Verso 7, verso 8 y verso 9. Amén. Ya se está usando la palabra griega en un término general, o sea, ya se está hablando de todo varón. Ya no nomás se está hablando específicamente del esposo o de esposa. Ya el verso 7, el verso 8 y el verso 9 es una ilustración que Pablo va a dar en estos momentos. Amén. Donde ya está usando la palabra griega para varón y mujer en forma general. Aquí ya Pablo, verso 7, verso 8 y verso 9, literalmente está hablando de todo varón y literalmente está hablando de toda mujer. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Aquí hubo un shift, hubo un cambio. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Porque obviamente tanto la mujer, amén, como el hombre son imagen de Dios. Esto ya lo estudiamos. El Génesis enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados en imagen de Dios. Aquí uno tiene que poner mucha atención a ese término gloria. Amén. Gloria en griego, miren, aquí tengo gloria en griego, hermano, exdoxa, que tiene que ver con la frase como muy aparente. Amén. Como muy aparente. Miren cómo podemos ver esto. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen de Dios y es muy aparente a Dios. Pero la mujer es muy aparente al hombre. Amén. ¿Por qué es que el hombre posee atributos que aparentan más a Dios que a la mujer? Porque Dios es fuerte, el hombre es ¿qué? Fuerte. Amén. Gloria a Dios. Dios es cabeza, el hombre es cabeza. Amén. Gloria a Dios. Así que por esa razón, hermano, el hombre es gloria de Dios. O sea, es muy aparente a Dios. Tengan eso en mente. Muy aparente. Amén. La mujer no es tan aparente a Dios como el varón, porque la mujer no tiene la misma fuerza del hombre. Amén. No tiene ese mismo nivel autoritario. Gloria a Dios, pero también fue creada a imagen de Dios. Pero ¿de dónde fue sacada la mujer? Del hombre. ¿A quién va a ser ella muy aparente? Al hombre. Amén. Eso es lo que se está refiriendo. ¿Ok? Esto no tiene que ver con que la mujer no le puede dar gloria a Dios. Tiene que ver con quién es más aparente. Amén. Verso 8. Porque el varón, nuevamente recuerde 7, 8 y 9, ya Pablo está usando la palabra griega de varón y mujer en términos generales. Amén. Ya no nomás específicamente esposo y esposa.
¿ok? Tanto verso 7, verso 8 como verso 9. Amén. Se lo voy a leer como varón y no como esposo. Porque el varón no procede de quién. Aquí es cuando ya te das cuenta cuando que está usando la palabra griega de varón en términos general. Y no nomás está hablando de esposo y esposa. Porque ya está hablando en términos de creación. Amén. Ahí te das cuenta en el contexto de que ya está usando esa palabra griega en un término más general y no hablando específicamente de un esposo. ¿Están entendiendo todo eso? Ok, estoy tratando, hermano, de simplificarlo lo más posible. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Qué dices, hermano? Ahí está la historia. Amén, sabemos muy bien esto. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Sabemos que la mujer, hermano, fue creada por causa del varón. Porque ¿qué es lo que dijo Dios concerniente al varón? No le es bueno que esté ¿qué? Solo. Amén. La mujer llegó a existir por causa del hombre. Amén. Verso 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí Pablo, ¿verdad?, da estas ilustraciones concerniente a la diferencia del sexo masculino y del sexo femenino. Ahora leemos el verso 10. Por lo cual, la esposa, ya otra vez aquí, hermano, ya voy a ser específico. Recuerde el verso 7, verso 8 y verso 9. Amén. Es una ilustración que Pablo va a utilizar para tomarla y hablarle otra vez al esposo y a la esposa. Y de por qué es necesario que la esposa se ponga el velo conforme a esa cultura, porque conforme a esa cultura, cuando se casaba la mujer y se ponía ese velo, mostraba respeto, amén, y a su esposo. Y lo que las ilustraciones que acaba de dar respaldan, hermano, amén, el hecho de que la mujer cuando se casa en esa cultura debe de aplicar esa tradición, porque ella es la gloria del hombre y ella tiene que respetar a su marido. Amén. ¿Me están entendiendo? Como el verso 7, 8, 9, amén, son simplemente ilustraciones para nuevamente volver a tocar el tema, amén, pero ahora ya respaldado con una ilustración, el de por qué, ¿verdad?, la esposa debe de practicar esto y de por qué el esposo no, amén, porque él, amén, es muy aparente a Dios y él tiene que mostrar esa masculinidad, amén, y no caer, amén, en tradiciones femeninas, amén. Pero la mujer hace bien en practicar cultura, amén, que tenga que ver en honrar a su marido, porque ella proviene del varón, amén, y fue creada por causa del varón. Hace bien respetar a su esposo. ¿Vieron? Ok, verso 10. Porque la esposa, ahora sí, porque la esposa debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? Los ángeles. Ok, hermanos, este es un texto para algunos muy difíciles de entender, pero voy a tratar de simplificarlo lo más posible. Por lo cual la esposa debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Amén. Por causa de los ángeles. Una cosa que tenemos que tener en mente aquí, nuevamente la cultura y la tradición, amén, del velo, en el contexto judaico y de ese tiempo, amén, que es cuando la mujer se casaba, se ponía este velo para mostrar respeto a su autoridad, ¿ok? Para mostrar respeto a su autoridad. ¿Qué tiene que ver esto con ángeles? Amén. Aquí, hermano, hay dos interpretaciones y ambas son apropiadas, ¿ok? Así que reciba las dos. Ángeles en griego tiene que ver tanto con un ángel sobrenatural como con un mensajero. Amén. De hecho, hermano, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, cuando Juan, el ángel, se le manifiesta y le dice, escribe a los 7 ángeles de las 7 iglesias, está hablando, todos los que estudian eso, hermano, saben muy bien que esos 7 ángeles son los obispos de esas 7 congregaciones, porque esa palabra griega se refiere a mensajeros. La palabra griega que se traduce como ángel o mensajero es la misma. Entonces los traductores tienen que tomar la decisión conforme al contexto. Amén. O ellos tratar
de descifrar si está hablando de un ángel sobrenatural o si simplemente está hablando de un predicador, de un mensajero, de un siervo de Dios. Amén. So, aquí, hermano, ambos son muy buenos. Amén. En primer lugar, tomamos la interpretación sobrenatural. ¿Por qué es que la mujer a la hora de casarse le era apropiado practicar esta tradición de ponerse velo, amén, para respetar a su marido? ¿Qué tiene que ver esto con los ángeles? Amén. La Biblia nos enseña, hermano. Miren, creo que está en Salmo 130, verso 1. Déjenme ver. Sí, Salmo 138, verso 1. Salmo 138, verso 1. Salmo 138, verso 1. Te alabaré con todo mi corazón. ¿Delante de quién? Los dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Los ángeles, hermano. Amén. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Está con D minúscula, hermano. Amén. Está hablando de los ángeles. Amén. Delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Qué está revelando este salmo? Que cuando alabamos a Dios, ¿quiénes están presentes? Están los ángeles presentes. Recuerde que todo esto lo que estamos hablando está en contexto de congregación, hermano. ¿Ok? Todo lo que estamos hablando concerniente el esposo y la esposa. Amén. Y porque se tenía que practicar esto porque era honroso a su esposo. Amén. Y da buen testimonio a la iglesia. Amén. Los ángeles, hermano, están pendientes de todo lo que la iglesia hace. Usted tiene que tener eso en mente. Primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas siempre. ¿Qué? O sea, Dios está mirando que guardemos bien las cosas. En consecuencia, nuestro Señor Jesucristo, porque es la manifestación de Dios en carne, obviamente. Pero vemos que hay otros seres que también están al pendiente, hermano. Amén. Que también están al pendiente de cómo estamos actuando como pueblo. Y esos otros seres son los ángeles, hermano. ¿Por qué nos tiene que importar, amén, el hacer las cosas apropiadamente conforme a nuestra cultura y la palabra de Dios? Porque los ángeles, hermano, son seres que ministradores, o sea, están a tu servicio. Pero los ángeles, hermano, son seres muy celosos de Dios. Amén. De hecho, y muy celosos de que las cosas salgan bien. Hay un texto que creo que fue nuestro mismo Señor Jesucristo que lo dijo. Amén, que tengamos cuidado de cómo tratemos a alguien, porque su ángel, amén, siempre está, se me olvidó cuál es la frase que usa. No sé si dice que siempre está pendiente, siempre está en vista, amén. Pero si usted ha leído, me imagino que sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero Jesús mismo hizo referencia a eso, de que los ángeles siempre están al pendiente de uno, amén, siempre están al cuidado de uno, amén. Y nosotros, hermano, al hacer cosas que va a provocar deshonra, amén, entre el pueblo, que va a provocar deshonra entre nuestras relaciones, en vez de que las mantengamos sanas como Dios quiere, amén, eso va a perjudicar el servicio de ellos para con nosotros, porque ellos son celosos de que las cosas se hagan apropiadamente. Son celosos de injusticia. A ellos no les agrada la injusticia, hermano. Amén.
No les agrada la injusticia. Y cuando se está haciendo un tipo de injusticia, por ejemplo, cuando la esposa le está faltando el respeto a su esposo, eso es injusticia. Eso a ti como mujer te va a perjudicar, porque va a detener actividad angelical en tus oraciones, va a detener actividad angelical en tu predicación, va a detener actividad angelical en tu ministrar, y tú no quieres eso, hermano. Amén. En este caso hablamos de la esposa, por eso es concerniente a ambos. Nos puede pasar eso cuando hacemos algo que sea deshonroso. Amén. Afecta, hermano, en cómo los ángeles van a poder operar y respaldarnos. Amén. Recuerde que todo lo milagroso está ligado con los ángeles, hermano. Amén. Cuando estamos viendo liberaciones, sanidades, amén, es porque ángeles están activos y están ejecutando la palabra de Dios, y juntamente el Espíritu Santo con nuestros dones está operando con ellos, hermano, porque ellos son, dice la Biblia, los que ejecutan la palabra. Cuando hay un milagro es porque hubo actividad angelical. Cuando hay sanidad es porque hubo actividad angelical. Cuando alguien está operando en el don de sanidad, hermano, no es simplemente el don, amén, el cual el Espíritu Santo le está permitiendo ejecutar y ejercer, sino que también hay ángeles en el mundo espiritual que están aportando y apoyando ese don para que las sanidades, hermano, estén aconteciendo. ¿Ok? Pero cuando hacemos cosas que provocan deshonra y malestar al prójimo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, estamos afectando, hermano, la actividad angelical. De hecho, al mismo esposo se le dice, hermano, que procure estar bien con su esposa, porque si no sus oraciones van a ser afectadas. ¿Por qué? Por lo mismo. Si no está bien con su esposa y la está deshonrando, en vez de honrarla, como la Biblia enseña que el esposo debe de honrar a su esposa, amén, va a afectar, hermano, el respaldo angelical sobre su vida. Y en vez de que pueda fluir libremente en el poder de Dios, hermano, va a haber estorbo, porque él está deshonrando a su esposa, y los ángeles son celosos de ello, y por lo tanto, en vez de apoyarlo con placer, con alegría, se van a abstener de apoyarlo, porque están disgustados de la deshonra que ese esposo le está haciendo a su esposa. ¿Ven? Ok. Esa es una interpretación si miramos el tema de ángeles como ángeles, estas criaturas sobrenaturales. Pues vamos a 1 Corintios capítulo 11. Verso 10, ¿verdad? Sí. La otra interpretación, hermano, es que ángeles se está utilizando para referirse a mensajeros, para referirse a apóstoles, para referirse a evangelistas, para referirse a profetas. Y esa es la interpretación más natural, o sea, no sobrenatural, sino natural. ¿Qué tiene que ver esto? Porque la esposa debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, o sea, debe demostrar que está casada por causa de los ministros. O sea, para que ningún ministro venga a pedirle su número de teléfono. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Amén. Es lo que está diciendo. Es importante que las siervas en la iglesia, las que están casadas, muestren que están casadas, para que no surja un malentendido o un dilema cuando un siervo, un mensajero de Dios que está soltero y está interesado en una mujer, amén, va porque se le hizo bonita, ay, está muy bonita, hermana, que no está de malo, amén, mejor que te diga un varón de la iglesia, pero si estás casada, pues que eso va a provocar un dilema, hermano, ¿verdad? Porque si estuviera aquí Andrés, ¿verdad? Y ahí está Joana, y viene una hermana y dice, ay, qué hermosa está Andrés, o sea, no le va a gustar mucho, ¿verdad? Y se van a poner las cosas buenas, ¿verdad? Yo tendría que estar el pastor como referee, ¿verdad? O sea, Pablo está dando esta enseñanza para mantener una sanidad en el pueblo y no acontezcan problemas. Amén. Porque tal vez vino el apóstol, el profeta, el evangelista a predicar y está soltero, ¿verdad? Y vi una hermana que está muy bonita y dijo, ¿sabes qué? Me gustaría conocerla. Y como ve que no tiene velo, ¿qué está diciendo? Que no tiene anillo, que está diciendo que está disponible. ¿Soy el que va a hacer? O se va a armar de pantalones, ¿verdad? Y le va a dar una rosa y le va a decir, hermanita, hija de Cristo, escogida por el Rey de Reyes y Señor de Señores.
usted está muy bella, ¿le permitiría a este siervo? Espero que no lo hagan así. ¿Le permitiría a este siervo poder conocerla, ¿verdad? Y entablar una relación sana con la ayuda del Señor, donde el Señor pueda permitirnos llegar a algo serio? Y Pablo estaba tratando de evitar eso, hermano, porque eso iba a provocar ¿qué? Gritos, contiendas, hermano. Amén. Esa es la interpretación natural de esto. Que en sí esta interpretación tal vez hasta la más sana, hermano, concerniente a lo que estamos hablando ahorita de esposo y esposa. Amén. Pero como dije, la interpretación de seres angelicales tampoco es inadecuada. Amén. Y tiene respaldo bíblico. Amén. Por eso dije que ambas son apropiadas. Amén. Y ambas son buenas para recibir y reciban ambas. Amén. Ok, verso 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin ni el esposo es sin, o aquí ya es también en términos generales, hermano. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer, veremos, por eso digo que sea en términos generales otra vez, porque volvemos a ¿dónde? A la creación. Amén. Porque así como la mujer procede de él, ¿qué es esto? La creación. Estamos en Génesis. Amén. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace ¿de quién? De la mujer. Amén. Y obviamente su esposa no es de quien nació de otra mujer, ¿verdad? Que es su madre. Amén. Volvemos a que ya aquí Pablo está usando el término varón y mujer otra vez en términos generales. Amén. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y aquí prácticamente, hermano, verso 11 y verso 12 lo establece Pablo, hermano, para dejar en claro, amén, que este orden que existe no es un orden ni para que el hombre se sobreexalte, ni para que la mujer se sienta menos. ¿Ok? Por eso dijo, verso 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Pablo sabía muy bien que estos textos, hermano, podían ser utilizados, hermano, para una exageración, donde, verdad, se le quita esa importancia a la mujer, lo cual hay culturas y religiones que lo han hecho, hermano. A través de que la mujer tiene muy poca libertad, y una de esas culturas religiones es la religión islámica, usted lo sabe. Amén. Prácticamente son simplemente esclavas en su matrimonio. Amén. Y en su cultura, amén, por enseñanzas como estas. Amén. Y Pablo estaba tratando de que esta enseñanza llegara a ese extremo. ¿Y cómo hacer eso? Quedando en claro que ambos son iguales en el Señor. Amén. Para que así, ¿verdad?, este tipo de enseñanza no terminara, ¿verdad?, produciendo un mal en el pueblo de Dios. Es simplemente un orden para ayudar a mantener un matrimonio y una familia sana y fuerte, que bendice el hogar, este orden, pero tengan en mente, amén, que en el Señor ambos son iguales. Que el varón no es más, no es por ser cabeza, y que la mujer no es menos, no es por ser ayuda idónea. Ante el Señor, los dos son iguales. Verso 13. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la esposa ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y ahora aquí, hermano, verso 14 y verso 15. Pablo va a hablar algo concerniente la cultura general. Amén. La cultura general, no una cultura, amén, de una sociedad, de una comunidad, amén, sino una cultura en general que se reconoce prácticamente, amén, en toda comunidad. Amén. Dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer, que la esposa, juzgad vosotros mismos, es propio que la esposa ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón es deshonroso
dejarse crecer el cabello, la naturaleza misma, o sea, la cultura en general, hermano. Amén. En términos generales, no de una sociedad, no de una raza, amén, sino ya naturalmente algo que es visto, ¿verdad? General por la humanidad. Amén. Por eso dice la naturaleza misma. Noten que Pablo no dice la ley. Pablo no está sacando esto de la ley de Dios. ¿Está sacando esto de dónde? La naturaleza. Amén. No lo está sacando de la ley de Dios, sino de la naturaleza misma. Lo tradicional, lo acostumbrado. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, ¿qué? Le es dado el cabello. Volvemos, hermano, a la pregunta del verso 13. ¿Es propio que la esposa ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Ok? Y vas al verso 14 y verso 15 para hablar del varón y mujer, otra vez en términos generales. ¿Ok? Ya no términos específicos de esposo y esposa, sino otra vez vuelve a términos generales. La naturaleza misma nos enseña que el varón, término general, o todo hombre, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Nos enseña, pues obviamente sabemos que por naturaleza la costumbre es que el hombre tenga ¿qué? Su cabello corto, por naturaleza, no por la ley de Dios, sino por naturaleza, lo tradicional que nació entre nosotros como seres humanos. Amén. Que simplemente el hombre mantiene su cabello corto. Amén. Por el contrario, la mujer, término general, no esposa, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Amén. Porque por la naturaleza misma. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí Pablo, hermano, está dejando algo bastante claro concerniente a la pregunta que hizo el verso 13. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Amén. Él está diciendo y está enseñando, amén, que en sí la mujer no hace mal, hermano. Amén. El orar o predicar, ¿verdad?, sin cubrirse la cabeza. Y simplemente que en esta cultura es una tradición, hermano, en la cual ella hace bien practicar para mostrar su respeto a su esposo. Amén. Y así no faltarle el respeto. Pero en términos espirituales, amén, gloria al Señor, pues no es inapropiado. Porque una mujer que ora sin velo o predica sin velo no está quebrantando ningún mandamiento. Amén. No está quebrantando ningún mandamiento. Amén. Y Pablo está diciendo, amén, que por naturaleza misma ya tiene un velo, que es su propio cabello. Amén. Aquí Pablo, ¿verdad?, da ilustraciones, amén, con lo cual, después de haber respaldado la tradición y la cultura, también dejan claro, hermano, que no es un pecado, amén, el que una mujer, amén, ore o predique sin velo, amén, porque es simplemente algo cultural, hermano, y tradicional, amén. Eso es todo, amén. Ahora, estos textos, hermano, que dicen la misma naturaleza, la naturaleza misma nos enseña que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es deshonroso, porque en lugar de verlo le es dado el cabello. Son simplemente ilustraciones que Pablo está utilizando para respaldar su enseñanza. No está estableciendo un mandamiento. Los hombres, hermanos, Dios ya estableció sus mandamientos. Nosotros no podemos estar estableciendo nuevos mandamientos. Amén. Si Pablo estuviese estableciendo un mandamiento de que un varón no puede tener cabello largo, estaría contradiciendo el resto de las Sagradas Escrituras, porque siervos de Dios tuvieron cabello largo. Vean lo que veo, vean lo que voy. Y como siempre es tan importante mantener la ley por fundamento, para que así nunca saques la palabra de Dios fuera de contexto y fuera de lo que quiere decir. Pedro mismo dijo, hermano, no sé si fue en primera de Pedro o segunda de Pedro, donde él dice, las epístolas de Pablo son difíciles de entender.
Hasta para Pedro eran difíciles de entender, hermano. Pero son aún más difíciles de entender, hermano, cuando tú no mantienes la ley de Dios como fundamento, porque vas a sacar fuera de contexto lo que Pablo está diciendo y te vas a inventar cosas por no mantener la ley de Dios como fundamento. Pablo nunca contradijo la ley de Dios, hermano. Y tú no puedes usar una de las enseñanzas de Pablo para contradecir la ley de Dios. Y cuando mantienes la ley de Dios como fundamento, eso te va a ayudar a ti a nunca utilizar las epístolas paulinas para contradecir la Torah, contradecir las leyes de Dios. Amén. Nuevamente es simplemente una ilustración que Pablo está dando para respaldar su punto de enseñanza. Pablo no está diciendo que es pecado que el hombre tenga el cabello largo, y Pablo no está diciendo que es pecado que la mujer se corte el cabello, hermano. No lo es. Amén. Pero él está diciendo que por naturaleza misma, no por la ley de Dios, sino por naturaleza misma, amén, por la tradición que creció entre la humanidad, sabemos que lo general, amén, es que el hombre, ¿verdad?, tiene su cabello corto, amén, y la mujer tiene su cabello largo, amén. La mujer se cortaba el cabello, hermano, cuando hacía el pacto nazareno, y Dios nunca lo vio como pecado, lo vio como una ofrenda agradable, bonita, algo aceptable a él. Cuando entregaron el pacto nazareno se tenían que rapar, fuera hombre o mujer. Ahora, si la gente que interpreta esos textos de esta manera, hermano, entonces, entre más corto es que el hombre tenga el cabello les honroso, entonces todos tenemos que ser pelones. Porque, bueno, lo mismo, tú vas a usar ese texto para interpretarlo de esa manera, porque la gente, las organizaciones que usan esos textos para interpretarlo de esa manera, a la mujer le enseñan que la tijera no puede pasar por su cabello. No puede. Si tijera pasa por su cabello, están pecando. Entonces el hombre no puede tener ni un solo cabello que le esté saliendo de la cabeza. Lo tiene que tener pelón. Si lo van a interpretar así, hermano, tienen que interpretarlo justamente. ¿Ven a lo que refiero? Pero ellos mismos se contradicen, y se contradicen, hermano, por lo mismo, porque no mantienen la ley de Dios como fundamento. Y están creando nuevas leyes, utilizando el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento no te da ninguna sola nueva ley. Ninguna. Porque todo el Nuevo Testamento está basado en la ley de Dios. Y de hecho lo que el Nuevo Testamento hace es revelarte mejor la ley de Dios. Mostrarte su verdadero propósito de enseñanzas y revelaciones. Y no es contradecirla y darnos una nueva ley. O nuevas leyes, disculpen. Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, con todo eso que las ilustraciones que acaba de dar, del verso 14 y verso 15, que habló del hombre y de la mujer construyendo su cabello. Con todo eso, tenemos ilustraciones en mente. Si alguno quiere ser contencioso, pelearse, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no debería de haber, amén, en la iglesia, amén, pleitos por cuestiones culturales. Es lo que está diciendo. No deberían de ser contenciosos por causa de estas cosas. Amén. Por causa de estas culturas, amén, que hay en las sociedades. Mira, si en tu cultura que tú estás viviendo es apropiado que tu mujer a la hora de casarte te pongas velo para respetar, amén, a tu marido, hazlo, es lo correcto, es el buen testimonio. Pero no es un mandamiento. Amén. La mujer tiene cabello largo que puede funcionar, amén, como su mismo velo. Amén. No es un mandamiento. Y como iglesia no deberíamos estar peleándonos por estas cosas. Amén. No es quien somos como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios no deberíamos de pelearnos por cuestiones como estas. Es inservible. Si nos estamos peleando por cuestiones como estas, en vez de dar un buen testimonio, vamos a dar un mal testimonio. Amén. Tú nomás procuras siempre el beneficio de otros. Y si en tu cultura es apropiado que como esposa tengas anillo, ponte anillo.
sin cultura es apropiado que tú como esposa te pongas velo, porque es lo que muestra que estás respetando a tu esposo. Ponte velo, pero ten en mente, amén, que es una cultura y es una tradición. Gloria sea el Señor Jesús. Y que no es algo necesario. Ella tiene su propio cabello, si así lo desea, que le puede funcionar como tal. Y no hace, amén, ningún daño, amén, si en una cultura que no se practique eso, que ella no se ponga velo. Y no estén peleándose y discutiéndose por estas cosas, porque en la iglesia no se debe de acostumbrar a pelear por cuestiones como estas. Amén. Ahora, ¿qué con las mujeres que se ponen velos en nuestros tiempos? ¿Hacen mal o no hacen mal? ¿Lo hacen por los motivos que estas mujeres lo hacían? No. Bastante de las mujeres que practican esto es porque su dominación se les enseñó que iban a ser más santas, que tenía que ver con santidad, que realmente no tenía nada que ver con eso en el contexto bíblico y cultural. Tenía que ver con el hecho de que mostraban que ya estaban casadas y que mostraban respeto a su marido. Pero está mal que sigan practicando esto, pues no está mal, hermano. Es cuestiones de ellas y de ese movimiento. El problema, hermano, es cuando creamos dogmas y decimos que son mandamientos de Dios. Ese es el problema, que es lo que hacen esas organizaciones. Eso es lo que Jesús, hermano, detestaba. Los fariseos habían hecho lo mismo. Habían creado sus propias dogmas, sus propias tradiciones por su manera de interpretar la palabra, y Jesús detestó todo eso, porque lo pusieron por encima de la palabra de Dios. Amén. Y allí es cuando se convierte en un problema. Y cuando se le está diciendo a la mujer, si no tienes velo, tú estás en pecado. Si te estás cortando el cabello, tú estás en pecado. Hombre, si te pones una cachucha, tú estás en pecado. Por su manera de interpretar el Nuevo Testamento, están creando dogmas que no provienen de la ley de Dios, hermano. Y ahí ya está el error. Pero si como organización, digamos, ellos quieren practicar el velo, porque creen que el velo le ayuda a la mujer a recordar su posición de ayuda idónea, ok, está bien, pero que lo enseñen apropiadamente y que digan que esto no es una ley de Dios, no es un mandamiento, es una tradición que tenemos como denominación porque creemos que hace bien a nuestra iglesia. ¡Ay, qué diferencia! ¡Qué diferencia, hermano! Amén. Así es como eso tiene que ser, amén, instruido y enseñado. Bueno, hermanos, verso 17. ¿Se están aburriendo? Este verso, hermano, pues tiene muchas cosas profundas, ¿verdad? Pues tengo que tomar mi tiempo para que lo entiendan bien. Verso 17. Pero el anunciaros esto que sigue, ¿no es qué? No se lavó. ¿Qué había hecho Pablo al inicio? En el verso 2, ¿los había qué? Los había lavado. Les había ablandado el corazón. Les ablandó el corazón. Les recordó una enseñanza que ya se les había instruido. Amén. Y ahora les va a soltar el regaño. ¿Ok? No, Pablo era un tremendo psicólogo, hermano. Gloria a Dios. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, no os elogio, porque no os ¿qué? Congregáis. En todo este contexto, ¿en el contexto de qué, hermano? Congregación. Amén. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué. Híjole, hermano, qué buena se la soltó. Con razón primero les dijo, amén, los alabo. Amén. Porque les acaba de decir que se congregan para lo peor. Hermano, les acaba de decir algo muy, muy feo. Se congregan para lo peor. Se congregan no tomando en serio su congregar. Se congregan haciendo menos la revelación de Dios. Se congrega para lo peor. Qué triste, hermano, que se lo diga como iglesia es. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís, o sea, cuando se congregan como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, otras divisiones. Estas divisiones eran conscientes de qué? Porque es preciso. Y primero revelan de por qué esto es necesario. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, divisiones.
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. ¿Por qué, hermanos? Porque los que se mantienen unidos, los que nos esforzamos también por hacer un cuerpo en Cristo, amén, ¿qué estamos haciendo? Estamos imitando. Como Pablo había dicho, imiten a mí como yo imito a Cristo. ¿En qué? En poner a otros primero que a uno mismo. Y al hacer eso estás mostrando tú que eres verdadero, que eres un cristiano de verdad, que eres una oveja de verdad, cuando eres capaz de hacer esto que Jesús hacía y que Pablo hacía. Las personas que provocan divisiones, hermano, ¿verdad? Por cuestiones malignas, amén, etcétera, amén, y no ayudan al cuerpo a mantenerse unido, hermano, están mostrando lo contrario, porque están poniendo una perspectiva de ellos, una opinión de ellos, un sentir, una emoción de ellos por encima del reino. Cuando el reino te enseña, haz todo eso a lado y ponlo a ellos primero. ¿Cómo sabemos la diferencia? Por cuestión de estas divisiones. Ya sabemos quiénes son los que se están esforzando en ello y quiénes son los que han, ¿verdad?, fallado en esforzarse en esto. Por eso dijo lo que dijo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, y está a punto de hablar de la Santa Cena, que es lo que va a corregir, que es lo peor, amén, de lo que Pablo se refiere, la cosa grave que están haciendo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la congregación de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os lavaré? En esto no os alabo. Lo que Pablo está corrigiendo aquí, hermano, tiene que ver con la Santa Cena. Y está corrigiendo el hecho, hermano, dice el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Los está corrigiendo, los está regañando porque estaban participando de la cena inapropiadamente. Mira, hermano, en estos tiempos cuando se participaba de la Santa Cena era a través de un convivio, o sea, de una cena, amén, una comida, amén. Así como Jesús cuando participó de la Santa Cena fue durante un convivio de la Pascua. Primero estaban comiendo carne asada. ¿Cómo se celebra la Pascua? Con carne asada, con carne de cordero, amén. Estaban comiendo, amén, participando de los alimentos, amén, desde su cena. Y en el transcurso de la cena ya agarró el pan sin levadura y agarró una copa con vino, en la cual ese pan se lo tenían que repartir todos, amén, agarrando, y de esa copa se la pasaban todos y tomaban un poco, amén, una sola copa, un solo pan que representaba unidad entre el pueblo. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia en Corinto? Donde estaba la cena y se iban, ¿verdad? Y se engolosaban, así se dice, amén, se tragaban, amén, y les valía todo, amén, y no quedaba pan para participar de la Santa Cena, no quedaba vino para participar de la Santa Cena, amén. Unos ni siquiera pudieron llegar a comer porque otros, ¿verdad?, corrieron y se tragaron todo, y unos se quedaron con hambre, dice la Biblia. Unos se quedaron con hambre y otros no dejaron vino para otros. Ellos tomaron todo lo que había y se emborracharon. Estaban deshonrando, hermanos, la Santa Cena. Lo apropiado era participar de la cena, dejar que todos comiesen, que todos tomasen una porción equivalente y asegurarse que quedase un poco de vino y un pan sin levadura para al final repartirse esa copa entre todos y ese pan, y así participar en la ceremonia que representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Pero ellos no estaban haciendo eso, ¿no? ¿Amén? Se echaban todo y ya no quedaba nada. Y para acabarla dejaban a unos con hambre porque algunos ni siquiera alcanzaron a comer. Lo cual eso es detestable, hermano, porque uno tiene que poner las necesidades de otros primero, tiene que asegurarse que el que tiene hambre coma.
Amén. Solo lo que estaban haciendo iba totalmente contrario al corazón del Señor Jesús. Verso 23, que es el verso que leemos, amén, concerniente a la Santa Cena, y va a dar el orden, amén, después de corregir lo que ellos estaban haciendo, les da el orden, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Se acuerda de cuando celebró la Pascua? Amén, estaban comiendo, siguiendo su cena, comiendo carne asada, y después de la cena tuvieron la ceremonia. Amén. Por eso es que en el libro de Hechos, cuando usted ve que tanto participa de las Santas Cenas, también ve que estaban comiendo, porque literalmente estaban haciendo ambas. Usualmente las Santas Cenas la hacían en medio de un convivio. Primero comían, tenían su cena y después participaban de la ceremonia. Así como Jesús primero celebró la Pascua, primero celebró el convivio, primero se echaron la carne asada, el cordero, así se celebraba la Pascua. Y ya después de esa cena participaron de la ceremonia. ¿Ok? So, cuando usted lee el libro de Hechos, está leyendo ambas cosas, una cena en general y después la participación de la ceremonia de la Santa Cena. Muy bien, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, hablando de cuando celebró la Pascua, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después de que ya habían comido y ya habían celebrado, Jesús tomó el pan. Tomó un pan, que aún quedaba un pan sin levadura. De ese pan comienzan a repartirlos todos. Amén. Un solo pan que representa unidad. Amén. Y todos comienzan a comer ese solo pan que representa el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena, esas ceremonias se hacen en memoria de Él, en reverencia a Él. Verso 25. Así tomó también, ¿qué? La copa. ¿Después de qué? Primero hicieron ¿qué? Primero cenaron. Primero comieron, amén. Primero tuvieron su convivio. En este caso, Pablo está haciendo referencia a la fiesta de la Pascua. Primero tuvieron su carne asada, amén. Primero cenaron. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y entonces Jesús tomó una copa de vino, amén, tomó él, y de esa misma copa se la repartían todos. Pero que estaban haciendo los judíos, iban a agarrar vino, se la echaban todo, se emborracharon, amén, y ni siquiera quedó vino para participar de la cena, amén, y otros que comieron de más y ni siquiera quedó pan para participar, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo entre todos, amén. Estaban haciendo las cosas inapropiadamente. Verso 25, así también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, está en singular, no en plural, un solo pan, una sola copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Qué es lo que representa la Santa Cena, esta ceremonia? El pan representa el cuerpo de Cristo, el vino representa la sangre de Cristo. Amén. Y el hecho de que comían un solo pan y una sola copa representaba la unidad de ellos como cuerpo del Señor, porque somos uno en Cristo Jesús. Amén. Lo cual lleva a la pregunta: ¿por qué es que no participamos de un solo pan y una sola copa hoy en día? ¿Verdad? Porque es que simplemente compramos un pan grande, ¿verdad?, y lo repartimos, ¿verdad?, y cada quien agarre un pedacito. ¿Y por qué no todos, ¿verdad?, nos tomamos una copa, amén, y la repartimos? Por los tiempos que estamos viviendo. Mucha bacteria, mucho virus, mucha enfermedad. No es lo mismo. Amén. No es lo mismo, simplemente. Pasamos una copa, ¿verdad?, y la tomamos entre 100 personas. Al 30 ya le va a sacar. Y va a decir, no. Pero entonces, ¿cómo simbolizamos la unidad? En que todos nosotros comemos el pan al mismo tiempo. Obviamente, al repartir un solo pan no podían comer al mismo tiempo, se lo queda turno.
Uno agarraba su queso y comía, y de beber la copa, pues no podía, era una sola copa, todos iban a tomar al mismo tiempo. Pero ¿cómo simbolizaba la unidad? En que todos tomaban de una sola copa. ¿Cómo mostramos nosotros la unidad? No tomamos una sola copa, pero todos al mismo tiempo tomamos el jugo de la vid. Amén. Y así simbolizamos nuestra unidad en Cristo. Amén. ¿Entendieron? A menos que ya quieren que con una sola copa y todo lo demás digan, y le calamos. Amén. Verso 27. De manera que cualquiera se comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Como en la manera indigna que ellos la estaban tomando, en que no estaban teniendo su prójimo en mente. Es la manera indigna que ellos estaban tomando. Amén. Nomás se tragaban la comida y se olvidaban de que tenía hambre, y se echaban vino tras vino tras vino, y se olvidaban que al final se tenía que celebrar la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. Y ya estaban unos bien borrachos por verse, ¿verdad?, ganado todo el vino para ellos solos. Amén. Por no tener en mente, ¿verdad?, la reverencia al Señor y a su prójimo, estaban tomando indignamente. Amén. Y participando indignamente de esta ceremonia. ¿Ok? Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y aquí Pablo comienza a dar instrucciones de cómo podemos lograr el de no llegar a tomar indignamente la Santa Cena. Va a dar instrucciones para no caer en este mismo error. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examínate a ti mismo, dice primero. Para ayudarte a ti a nunca participar indignamente de la Santa Cena, primero te enseño que te examines a ti mismo. ¿Qué te va a ayudar a examinarte a ti mismo? Al examinarte a ti mismo, ¿qué encuentras de ti mismo? Que eres pecador. Y al examinarte de ti mismo, encuentras que eres pecador. ¿Qué produce eso? Arrepentimiento. Porque creo, hermano, que tenemos la tradición aquí como iglesia, orar siempre primero, antes de tomar la Santa Cena, y que esa oración sea consciente de arrepentimiento, pecado, esto. Estoy tratando de promover esto en ustedes para asegurarme de que el pueblo no llegue a tomar la Santa Cena indignamente, sino hacer una oración que lo ayude a ustedes a examinarse, y a la hora de examinarse, van a hacer cuenta: soy pecador, y antes de tomar ese pan y tomar ese jugo, pedirle perdón al Señor. Tomar con arrepentimiento. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El que toma indignamente, amén, por cuestión de no autoexaminarse y no llegar a la conclusión de que es pecador, está deshonrando la cruz del Señor, porque la cruz del Señor es mostración de que somos pecadores. Y cuando decimos que no somos pecadores, porque no encontramos nada mal con nosotros, porque no nos autoexaminamos, a Dios lo llamamos ¿qué? Mentiroso. Porque Él dice de nosotros que somos pecadores. Y entonces, ¿qué hacemos? Deshonramos la cruz. Y ahora, en vez de que la Santa Cena te bendiga, la Santa Cena te maldice, porque tú estás deshonrando la cruz de Cristo. ¿Entendieron? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, su obra, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. O sea, muchos habían recibido juicio, porque a la hora de participar en la Santa Cena no se autoexaminaban, no llegaban a la conclusión de que eran pecadores, y esa conclusión no los llevaba a un arrepentimiento, un perdón genuino antes de participar de esa ceremonia. Si los corintios hubieran seguido este consejo, hermano, no hubieran hecho lo que hubieran hecho. Porque reconocer que eres pecador, hermano, y arrepentirte te ayuda a ser humilde y no tragarte toda la comida, dejar un hermano sin comida.
Anoche te termina de emborracharte y olvidarte que hay otros hermanos que también tienen sed y que al final tenía que quedar suficientemente vino para que todos puedan participar, amén, de un jugo que representa la sangre de Cristo. Pero ¿por qué cometían estos males? Porque no se autoexaminaban, no tenían espíritu de arrepentimiento y no tenían la humildad suficiente para tener reverencia al Señor y el amor al prójimo. ¿Ok? Y al tomar la Santa Cena dignamente, hermano, pues cae juicio. Cae juicio de enfermedad, cae juicio de debilidad, enfriamiento espiritual, debilidad espiritual, y aún el que tu vida se acorta. Y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. ¿Por qué? Porque te arrepientes, y cuando te arrepientes no eres juzgado, eres ¿qué? Perdonado. Pero cuando no te arrepientes, en vez de ser perdonado, eres juzgado. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. ¿Sabes lo que acabo de revelar aquí? Que estos cristianos, a pesar de que hicieron mal, no se fueron al infierno. Por eso fueron castigados y recibieron ese juicio para evitar que se fuesen al infierno y fuesen condenados con el mundo. Noten, hermano, aquí está lo sorprendente de esto. Y como el Señor trabaja con diferentes juicios con nosotros, el pueblo. Amén. De que aquí Pablo está revelando algo muy profundo que Dios hace para asegurarse que su pueblo no pierda la salvación. Hay gente, hermano, que no estaría buscando del Señor si no estuviese enfermo. Y Dios literalmente sabe que los tiene que mantener enfermos para que sigan a la iglesia, porque aún enfermos apenas están en las cosas de Dios. Y le lloran mucho a Dios que los sane, pero aún enfermos apenas están en las cosas de Dios. Imagínense si no estuviesen enfermos. Imagínense. No, hermano, le digan rienda suelta, que ellos digan, no quiero que Dios me sane. No, tú mismo estás buscando. Estás enfermo y a pesar de estar enfermo, apenas estás en las cosas de Dios. Apenitas. Y a Dios le importa más que estés enfermo, pero que estés apenitas en su reino, para que seas salvo, a que te sane y seas condenado con el mundo, que caigas en su vida en la condenación eterna. Y no te otra cosa que Dios hace, te corta la vida antes que pierdas tu salvación. Porque dijo, los que duermen, hermano, recuerden, nosotros somos los que dormimos, porque nosotros vamos a descansar en la presencia de Dios. Porque implica separación eterna con Dios. Y los que duermen están descansando conscientemente en la presencia del Señor. Amén. Porque Él les cortó la vida, porque Él sabía que se les permitía seguir viviendo en esta tierra, iban a tomar una decisión en 1, 2 o 3 años y los iba a llevar a alejarse de la gracia de Dios y terminar en condenación con el mundo. ¿Qué hace Dios? Te quita la vida antes que llegue ese año 2. Porque ¿qué le importa más a Dios? ¿Que tengas 100 años en esta tierra o que vivas vida eterna? Que vivas vida eterna. No te, hermano, como nosotros mismos a veces provocamos que se nos corte la vida. Nosotros mismos provocamos. Pero aquí miramos la gracia de Dios, hermano. Y como Dios está cuidando sus ovejas. Porque esto es bondad, hermano. Si a Dios le valieras, no le te dejaría llegar a ese año en el cual tú te apartarías de gracia y nunca hubieras deferido. Y te dejaría caer en la condenación. Pero Él te quita la vida antes que llegue ese año, no porque no te ama, sino porque te ama. Y no quiere que llegue ese año donde tú vas a tomar una decisión que te va a apartar de su gracia y te va a llevar a la condenación con el resto del mundo. Qué tremenda sabiduría, hermano del Señor, y omnisciencia. Eso es nuestro Dios. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando reunir, o sea, congregar a comer, esperamos unos a otros.
Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que así tengas la disposición ya una vez en la iglesia de dejar que todo el mundo pueda comer. Y no tú estás allí buscando nada más llenarte y olvidarte del resto de tus hermanos. Más aparte que la cena en congregación, hermano, el propósito es la convivencia. No de que tú te llenes el estómago. A mí me pasó tiempo anterior, hermano, que gente se ha quejado que porque no tuvo doble tercera porción. Caramba, hermano, ese no es el propósito de comer en la iglesia. El propósito de comer en la iglesia es de convivir. Todavía le estamos dando la comida gratis, hermano. Y este hermano, usted, hermano, tiene la vergüenza de quejarse de que no tuvo una doble porción. ¿Qué, hermano? ¡Qué vergüenza! Ni pagaste por ello. Al contrario, deberías estar contento que pudiste comer y que hubo suficiente para el resto de tus hermanos. Y no está quejando de que no se te dé un doble plato. Cuando se puede, hermano, pero lo primordial es que todos coman y que podamos convivir. Eso es lo primordial de esto. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, tu casa llénate. Para que no reinéis para juicio, para que aquí no hagas cosas malas por falta de control. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. O sea, hermano, aquí está tremendo. Hay todavía más cosas que Pablo no va a hablar en 1 Corintios, pero cuando llegue las va a poder orden. Fíjense nomás, hermano, todavía hay más cosas de las que aún nos toca a estudiar, porque todavía nos quedan más capítulos. Pero todavía de lo que nos toca estudiar, todavía hay más que Pablo tiene que corregir, que dice, caramba, eso es mucho, lo demás cuando llegue lo voy a hablar. Qué cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hermana, ahí terminamos este capítulo. Yo sé que este estuvo largo, pero es que hay mucho que explicar, hermano. Amén. Y para ayudar al pueblo, ¿verdad?, llegar a la doctrina sana. Amén. Y no caer en errores de interpretación. ¿Lograron entenderlo todo? ¿Sí? ¿O nadie aprendió nada y nomás salió, hermano, por 1 hora? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a ponernos de pie, grupo de la mesa puede pasar para ministrarnos mientras recogemos la ofrenda de los diezmos y nos despedimos. Amén. Recuerden que el domingo, amén, tenemos nuestro culto a las 5. Vengan, amén, a gozarse en la presencia del Señor. Este domingo va a estar predicando nuestro hermano Eric. Y el miércoles tenemos predicador sorpresa. Amén. Estos 2 próximos cultos no voy a predicar, hermano, ocupo el tiempo para prepararme lo más suficiente para la conferencia del día viernes. Amén. Y tener tiempo suficiente para tomarme, ¿verdad?, mi tiempo para hacer el taller. Amén. Ya tengo, ¿verdad?, el equipamiento de la instrucción horneada en mi cabeza, simplemente tengo que ordenarlo, ¿verdad?, y escribirlo, pero requiero mi tiempo para ello. Amén, gloria sea el Señor Jesús. Hoy estuvo bien pesado, hermano, salí a las 7:45 de la casa. Amén. No llegué a la casa hasta las 6 de la tarde. Nomás llegué, me eché agua al cuerpo para no leer mal para ustedes. Amén. ¿Verdad? Y me vine a la iglesia. No pude pasar tiempo con mi esposa ni con mis hijos, hermano. Me la he pasado todo el día para arriba, por abajo, es que no horario me tiene así, y por esa misma razón, ¿verdad?, pues estos 2 cultos voy a aprovechar que tenemos siervos aquí de Dios. Amén. Y voy a tomar mi tiempo para prepararme lo mejor posible para el día viernes. ¿No lo vieron? Baño María. No, sí me puse jabón. Sí me puse jabón, no, si no, no hubiera seguido oyendo mal. Pero me lo eché rápido, pues, ¿verdad? Pero sí me puse jabón, ¿verdad, Dios? Pero pues fue un día pesadito, pero gracias a Dios hemos sido bendecidos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu bendición, por todo lo que tú has hecho en esta tarde. Te pido que toda la palabra que fue hablada edifique los corazones de este pueblo y de los oyentes a través de las redes sociales. Gracias por este ministerio, gracias por esta congregación. Bendícelos a todos, prospéralos a todos, sánalos a todos. Contesta las peticiones de todos, Señor, y multiplica las dádivas que ellos dan para la obra, para su reino. En el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, pueden pasar a depositar su ofrenda, sus diezmos. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros y pasen todos buenas noches. Nos vemos el domingo.